Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta tertulia. Dado que ahora mismo se están conectando los diferentes asistentes, vamos a esperar un par o tres de minutos y dará comienzo esta nueva tertulia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya hay mucha gente conectada. Vamos a empezar esta tertulia del 26 de mayo de 2021. Bueno, ya esta nueva tertulia que organiza la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, AMCA, es la séptima tertulia de este año y es con la que daremos por finalizado el ciclo de conferencias de este año. El propósito de las tertulias es compartir conocimientos y nuevas prácticas que os puedan resultar de interés y, en su caso, adaptarla a vuestros centros si consideráis. Las sesiones constan de una primera parte, que es una exposición entre 40 y 50 minutos, y el resto del tiempo, hasta las 7:30 aproximadamente, lo dedicamos al coloquio. También informaros que, como es habitual, la sesión se grabará. El título de hoy, como ya conocéis, es La unidad de casos hospitalaria, eje vertebrador del paciente complejo en su viaje por el hospital. Nuestra invitada es Begoña de Andrés Jimeno, subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, en Madrid. Begoña tiene una larga trayectoria en gestión y antes de ocupar la dirección fue supervisora de calidad y seguridad del paciente durante 10 años y supervisora del programa de formación continuada de enfermería durante 3 años. Es licenciada en Antropología Social y Cultural y tiene 2 másteres, uno en Administración Sanitaria y otro en Metodología y Evaluación de Calidad Asistencial. Destacar también que es socia de AMCA desde su constitución y que ha ostentado el cargo de secretaria de la Junta desde 2007 a 2014. Ella es la líder en su hospital de la implantación de la unidad enfermera de gestión de casos. En esta exposición conoceremos cuál es el rol de práctica avanzada de la enfermera gestora de casos como proveedora de servicios en un hospital, así como cuál es la experiencia en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de la puesta en marcha de la unidad enfermera de gestión de casos en el paciente complejo.
Dado su conocimiento y experiencia en el tema, la Junta Directiva de AMCA considera que es la persona idónea para realizar dicha exposición y queremos agradecer a la ponente, agradecerte, Begoña, tu participación en esta sesión, que estoy segura será muy enriquecedora. Durante la charla podéis ir haciendo preguntas en el apartado que veréis normalmente abajo de la pantalla de preguntas y respuestas, o esperar al final y levantar la mano para hacerla a través de audio o de la cámara. En estos casos se os daría un permiso especial. Sin más dilación, le doy la palabra a Begoña. Muchas gracias, Begoña, por querer compartir con nosotros tu experiencia. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Dolors. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a la Junta Directiva de AMCA por esta invitación. Espero estar a la altura de la misma. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a Pedro Ruiz, el presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, por su confianza. Bueno, pues vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Y os voy a empezar a hablar de nuestra experiencia en la implantación de un modelo de gestión de casos como unidad proveedora de servicios. Disculpa, Begoña, no se ha compartido la pantalla, al menos yo no la veo. No sé si hay algún problema. He puesto compartir pantalla, a ver, compartir, ¿sí? Ahora sí. Ahora, gracias. Gracias y perdonad. Os decía que la tertulia de hoy pues versa de cómo hemos incorporado, cómo hemos implantado un modelo de atención diferente al que teníamos en relación a la gestión de casos y bueno, pues cómo se ha gestado y en qué punto nos encontramos a día de hoy. Entonces, la charla se estructura en estos 3 apartados que veis. Primero, contextualizar un poco qué es la gestión de casos, después cómo hemos llevado este modelo a nuestro proyecto y un poco hasta dónde hemos llegado y cuáles son los siguientes pasos a seguir, ¿no? Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es la gestión de casos? Nosotros hoy vamos a hablar de un modelo de atención que se dirige a personas con una elevada complejidad clínica y necesidades de atención y de cuidados de alta intensidad, que además estos cuidados afectan a varias dimensiones de la persona, que no solamente incluye al paciente, sino que también incorpora al cuidador y que además pretende garantizar y acompañar en su paso por el tránsito asistencial al paciente por toda la multiplicidad de proveedores de atención por los que él pasa dentro del propio hospital, entre diferentes servicios, entre niveles asistenciales dentro del ámbito sanitario y también en otros entornos asistenciales. Empezamos un poco hablando de cuáles son los comienzos de los modelos de gestión de casos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. En el ámbito internacional ya sabéis que la gestión de casos, aunque no son los únicos 2 países, pero fundamentalmente podemos tomar como referencia el modelo de Reino Unido y el modelo de Estados Unidos, tanto el Lietcare de la Johns Hopkins como el Evercare de Reino Unido, lo que hacen es potenciar competencias de práctica avanzada en un nivel primario de atención, identificando pacientes frágiles, pacientes vulnerables, crónicos, con multiplicidad de proveedores, en el ámbito comunitario y donde lo que se pretende es trabajar desde un modelo de asistencia de la enfermera a este perfil de pacientes, no solamente al paciente, como decíamos, sino también al cuidador, con el objetivo de fomentar su autonomía, intentando minimizar pues lo que es la frecuentación a servicios de urgencia, minimizar las estancias hospitalarias y garantizar una alta hospitalaria más adecuada para una asistencia dentro del domicilio. Básicamente los 2 modelos se centran mucho en el ámbito comunitario. A día de hoy empezaron como a mitad del siglo XX y se han ido desarrollando y a día de hoy son 2 modelos de referencia en cuanto a la gestión de casos en el ámbito extranacional, ¿no? Dentro del ámbito nacional, ¿qué podemos decir? Pues que ha habido un desarrollo bastante heterogéneo de lo que es el modelo de atención de gestión de casos dentro de las diferentes comunidades autónomas, en las que cada comunidad pues ha tenido un desarrollo heterogéneo que dependía un poquito del apoyo institucional que en un momento dado pudiera haber a ese proyecto de gestión de casos, pero que no ha habido un desarrollo competencial uniforme, ni tampoco en cuanto a la denominación, ni tampoco ha habido un modelo de atención que fuera igual en el ámbito comunitario y en el ámbito hospitalario, que empezó a gestarse más en el ámbito comunitario con las enfermeras de enlace, tanto en Canarias como en Andalucía, y que ahora mismo nosotros, cuando hemos empezado un poco a explorar, hemos tomado como referencia
estas comunidades que os marco aquí, que son el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y sobre todo hemos tomado como referencia la Comunidad de Andalucía. Cuando nosotros empezamos a plantearnos un poco bueno, pues que queríamos implantar un modelo de gestión de casos basado en la atención al paciente crónico, prácticamente coexistía la necesidad de tener un marco normativo único, unificado dentro del ámbito nacional, y sabíamos que el Consejo General de Enfermería estaba trabajando en este modelo de intentar unificar bueno, pues cuáles eran las competencias de las enfermeras gestoras de casos a través de una resolución que se publicó finalmente, que estuvo en desarrollo durante todo el año 2020, se publicó en marzo del 2021 y en esta resolución se ordenaban pues, aspectos del ejercicio profesional de los enfermeros gestores de casos o enfermeras gestoras de casos en la atención al paciente con problema de salud crónico. En esta resolución, como os decía, se pretendía normalizar la actuación de la enfermera gestora de casos, hablando de cuál era la población diana a la que iba dirigida este modelo de atención, cuáles eran los objetivos que se perseguían con este modelo de atención, cuáles eran de los diferentes entornos asistenciales donde este modelo de atención encajaba y cuáles eran las competencias y funciones de las enfermeras gestoras de casos. Eso nos dio un poquito de aliento para empezar a trabajar, bueno, pues, sobre todo con un marco referencial en el que el propósito, como todos sabemos, es asegurar que los pacientes con problemas de salud de alta complejidad reciben una atención integral y planificada, personalizada a lo largo de todo su tránsito asistencial, que además evita la fragmentación entre los diferentes agentes de salud y también evita la duplicidad que pueda haber en un momento dado en cuanto a pruebas diagnósticas y bueno, pues ciertas actuaciones en cuanto a atención de procesos agudos. Entonces, este propósito fundamentalmente trabaja alineado con estas dimensiones de la calidad, sobre todo con la continuidad de la atención, con la accesibilidad al sistema y la adecuación, es decir, darle el servicio necesario al paciente necesario en el momento necesario y oportuno. Trabaja obviamente la eficiencia, puesto que pretende evitar no solamente la frecuentación y el ingreso hospitalario, sino fomentar la autonomía del paciente y el autocuidado precisamente para evitar estos ingresos y, como no, mejorar la satisfacción en el paciente. Entonces, los agentes principales de estos modelos de atención, por supuesto, son los pacientes, la población diana un poco ya tenemos claro quiénes son, pueden ser pacientes crónicos complejos que no tienen que ser mayores, que parece que siempre la cronicidad la asociamos a paciente mayor y no, este modelo es de atención a pacientes crónicos y complejos, pero que pueden darse en cualquier etapa de la vida, que requieren de una intervención multidisciplinar y que además está dirigido no solamente a los pacientes, sino también a los cuidadores. En aquellos pacientes, como decía, crónicos y complejos, o bien que han tenido cambios en su situación de salud de una manera bruta, de una manera aguda, o bien situaciones de pacientes que, aunque sean poco prevalentes, pero sí que requieren de cuidados específicos muy concretos, como pueden ser, por ejemplo, los pacientes con enfermedades raras. Entonces, esta es la población diana a la que pretende atender este modelo de atención. Y la segunda parte, el segundo actor principal, es la enfermera gestora de casos, que no única, puesto que obviamente la gestora de casos no trabaja solo con el paciente, sino que uno de los pilares también fundamentales es que la atención sea multidisciplinar. Nos centramos en definir cuál es el papel de la enfermera gestora de casos por la ausencia de este marco normativo que decíamos y que sí que tenemos claro que está enmarcado dentro de lo que es un desarrollo competencial avanzado. Una enfermera que hace gestión de casos utiliza este modelo como herramienta de trabajo. Como os pongo aquí, trabaja de forma proactiva el seguimiento de los pacientes de alta complejidad, facilitando la coordinación entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales, con una respuesta que en teoría se pretende que sea más eficiente, integral, a todas las necesidades de salud que necesita cubrir el paciente. Entonces, cuando hablamos de este modelo de práctica avanzada, queremos decir que este es un modelo de atención que pretende o que se necesita tener un conocimiento experto, autonomía para la toma de decisiones complejas y todas las habilidades necesarias para hacerse cargo de los pacientes, no solamente en los sistemas de valoración de avanzada, sino de juicio diagnóstico o prescripción de fármacos y otras competencias como puede ser la docencia, la investigación y la gestión de los cuidados. Entonces, enmarcando este modelo de atención de enfermera gestora de casos en el modelo de, pues eso, de desarrollos de perfiles de práctica avanzada, podríamos decir que esos son los dos agentes principales, pero como digo, no únicos. Obviamente el equipo multidisciplinar es estrictamente necesario y fundamental para que la atención sea completa, como hemos dicho, ¿no? Las características de este modelo
pues son la personalización del servicio, la atención integral en la esfera biopsicosocial del paciente, en el que implementa un modelo de atención con decisiones compartidas, no solamente con el paciente, sino también con el cuidador, que pretende además hacer un plan asistencial transversal por parte de todos los agentes implicados y por eso minimiza la fragmentación y las duplicidades. Y que además de mejorar o de pretender mejorar la autonomía, pretende también mejorar los resultados en salud en el paciente. Y bueno, pues algo que también lo define es el carácter proactivo de este modelo, ¿no? El que no solamente esperamos a que el paciente venga a solicitar nuestros servicios, sino que la gestora de casos hace tiene una proactividad dentro de la búsqueda de ese paciente que puede beneficiarse de este modelo de atención. El valor que aporta este modelo al paciente y al cuidador, pues sobre todo es que además de cubrir sus necesidades por los procesos agudos, en este caso dentro del hospital, que puedan necesitar, cubre otras necesidades que pueden no estar identificadas dentro de ese marco, dentro de ese servicio, que pretende mejorar la autonomía, la adherencia al tratamiento y el manejo del régimen terapéutico, que sobre todo fomenta el autocuidado del paciente y que también pretende mejorar la experiencia del paciente. Son pacientes con procesos crónicos, complejos, muchas veces avanzados, en un estado de la enfermedad que puede estar próximos también al final de la vida, y uno de los objetivos también es mejorar la experiencia del paciente, mejorar la calidad de vida, permitirle que haga ciertas cosas que, bueno, pues que la enfermedad empieza a no dejar de hacer al paciente. Y sobre todo que hace hincapié en que tiene que ser un modelo de decisiones compartidas, en la que incorpora al cuidador no como un recurso, ¿no?, sino también como un cliente más. El cuidador no está para suplir las carencias que pueda tener el modelo asistencial, sino que es un agente más que necesita de nuestro cuidado. Este es el marco, no sé, el contextual de este modelo de atención, y cómo nosotros llevamos este modelo al hospital es el siguiente punto que os voy a comentar, cuál fue ya nuestro proyecto, cómo nació este proyecto de unidad de gestión de casos enfermera en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, que está enmarcado en lo que es en la atención hospitalaria, no en la comunitaria, aunque ahora os contaré un poco el nivel de desarrollo que hemos alcanzado y cuándo hemos empezado a trabajar en él. Os pongo aquí un poco una línea temporal de cuando empezamos a detectar que teníamos esa necesidad en el año 2018, el cómo analizamos esta necesidad y cómo pensamos que podíamos cubrirla y cómo podíamos manejarla, y luego cómo desarrollamos el proyecto en todo el 2021. Veréis que en el año 2020 hubo un parón, pues que todos entendemos que fue por la pandemia, aunque nosotros sí seguimos dando pasitos, pero es cierto que hubo ahí un salto del 19 al 21 importante. Y entrando ya en cómo empezamos a trabajar el proyecto, pues lo primero fue detectar la necesidad. ¿Cómo detectamos nosotros la necesidad? Bueno, pues dentro del propio hospital hay comités de tumores. Los comités de tumores lo que manejan son el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que entran en procesos, que se diagnostican de procesos oncológicos y que requieren de una atención temprana, estipulada en un tiempo concreto, precisamente para evitar el avance de la enfermedad. Los propios comités de tumores nos solicitaban presencias de gestoras de casos dentro de estos comités, sobre todo para realizar una labor centrada en la gestión administrativa, tanto de citas como de pruebas, para conseguir optimizar al máximo el tiempo en el que al paciente se le pudiera dar el servicio, el tratamiento que necesitara. Y teníamos 3 gestoras de casos en comité de mama, comité de tumores digestivos y la gestora de casos de procesos oncológicos. Pero eran gestoras de casos, enfermeras que estaban vinculadas a servicios dentro de los propios servicios y asistían a comités y luego hacían otro tipo de tareas, además de estas gestiones administrativas que os comento. Entonces nos demandaban de una manera muy proactiva esta figura, porque ya en la estrategia de cáncer del Sistema Nacional de Salud, aquí os pongo la última, que es del año 2021, pero ya venía referenciado en las anteriores estrategias en cáncer, en el que el hospital debía de disponer de una figura profesional de enfermería de enlace o gestora de caso, con el fin que desde la atención multidisciplinaria oncológica se previnieran o paliaran posibles fallos en la comunicación y coordinación entre los diferentes profesionales durante el proceso y del paciente con el sistema sanitario. Entonces, como veis, muy enfocada al ámbito de la coordinación dentro de lo que era el proceso oncológico. Entonces nosotros pues nos planteamos ante esta necesidad, bueno, pues realmente teníamos que cubrirla, pero también teníamos que cubrir otros espacios en blanco que habíamos detectado y sobre todo hicimos un análisis del ecosistema, de cuál era nuestro ámbito de actuación, a qué clientes teníamos que dar o satisfacer esas necesidades.
y planteamos un DAFO un poco estratégico para ver cómo podíamos gestar el proyecto y cuál sería la implantación. Y así empezó a surgir el germen, como os pongo ahí, de nuestro proyecto. Nosotros pretendíamos cubrir, dar respuesta a la necesidad que nos habían manifestado, sobre todo el colectivo médico, en cuanto a la presencia de gestoras de casos dentro de los comités de tumores, pero además queríamos cubrir esos espacios que habíamos detectado ya con los propios enfermos que estaban dentro de esos comités y en otros ámbitos del hospital donde cuando un paciente cambiaba de servicio y quién se encarga de este paciente y cómo cubrimos esto, a quién se lo digo. Entonces, es verdad que detectábamos que había momentos de ruptura donde el paciente se encontraba solo. Entonces, pretendíamos cubrir esos espacios cubriendo la anterior necesidad, pero también enmarcándolo en una oportunidad, como una oportunidad de desarrollo profesional dentro de nuestro hospital, desarrollando perfiles de práctica avanzada con las gestoras de casos y bueno, pues subiendo una vía de crecimiento, por qué no decirlo, de nuestro ámbito competencial en el hospital. Entonces, esto nos llevó a plantearnos como objetivo implantar una unidad de gestión de casos enfermera, no a enfermeras gestoras de casos dentro de servicios ni dentro de comités, porque obviamente no podíamos poner, no teníamos recursos suficientes para que en cada comité, en cada servicio pudiéramos tener una enfermera de gestora de casos. Entonces nos lo planteamos como una unidad proveedora de servicios en la que ante una demanda de cualquier servicio nosotros pudiéramos satisfacer, obviamente que tuviera relación con la gestión de casos. Entonces lo planteamos como una unidad. Teníamos que normalizar la actuación de las diferentes gestoras de casos. Inicialmente partíamos con 3 gestoras de casos, pero que tenían una actuación no normalizada y, como os decía, muy vinculada al comité, y que eso suponía empezar a cambiar el modelo cultural de gestión de casos dentro del hospital, que, como os decía, estaba muy centralizado en una atención muy medicalizada, ¿no? Muy centrada en la atención del proceso oncológico, y eso sabíamos que suponía un cambio cultural porque íbamos o queríamos implantar un modelo de gestión o de atención al paciente crónico complejo diferente al que estaba dentro de nuestro hospital, pero sobre todo, obviamente necesitábamos también cubrir con la implantación de esa unidad la mejora de la atención al paciente complejo dentro de nuestro hospital y además no solamente intentar mejorar su autonomía y mejorar el autocuidado, la adherencia al tratamiento y lo que dice el modelo de gestión de casos, sino también monitorizar resultados en salud si realmente éramos capaces de mejorar la calidad de vida de los pacientes a los que atendíamos. Y con esos objetivos, bueno, pues iniciamos nuestro proyecto. Empezamos a pensar cómo planteábamos este proyecto a la comisión de dirección del hospital. Lo planteamos en una sesión, el proyecto se aprobó con respaldo institucional para empezar a trabajar en ello y nos pusimos a trabajar. Lo primero que hicimos fue convocar una plaza de supervisora de la unidad de gestión de casos. Pensábamos que este modelo que teníamos que normalizar, teníamos que tener una figura referente que descentralizara a cada una de las gestoras y que pudiéramos trabajar un poquito en red, primero con las gestoras y luego con otras enfermeras dentro del hospital. Tenía que haber una cabeza visible y pensamos que era necesario tener una supervisora de gestión de casos. Convocamos la plaza a finales del año 2020, se resolvió esta convocatoria y empezamos a trabajar con las 3 enfermeras gestoras de casos que teníamos y con el modelo que queríamos implantar. Eso nos hizo plantearnos, bueno, pues que había que incorporar alguna gestora de casos más. El que teníamos, no que incorporar nuevas personas porque no disponíamos de esos recursos, pero sí que teníamos que readaptar las funciones y las competencias, las actividades que hacían determinadas enfermeras dentro del ámbito de consulta y de algunos servicios, y lo que hicimos fue reorganizar esa actividad de esas enfermeras, desligándolas de esa actividad más de realización de técnicas y procedimientos en concreto y centrándolas más en lo que era la atención a este nuevo modelo que queríamos implantar dentro del hospital. Entonces conseguimos reorganizar esos procesos y esos modelos de atención sin dejar de cubrir las áreas asistenciales del paciente. Y bueno, pues nos planteamos constituir la unidad de gestión de casos, que aquí la veis. Esto fue una fotografía institucional que nos hicimos con la directora de enfermería y el director gerente del hospital cuando aprobamos el proyecto, y os presento pues, al equipo operativo de la unidad de gestión de casos enfermera, con María José y Ana como las 2 supervisoras de referencia de todas las gestoras de casos. Y aquí tenéis a todas nuestras gestoras: a la gestora hospitalaria Marta, Marian, la gestora de casos de procesos oncológicos de mama y gine, a Ana de procesos de oncología digestiva, a Amparo, enfermera de continuidad asistencial, a Macarena, la gestora de casos de enfermedad inflamatoria intestinal y hepatocarcinoma,
a Laura, la gestora de pacientes de procesos oncológicos, a Susana, la gestora de casos de procesos oncológicos de cabeza y cuello, y a Pilar, la gestora de casos de pacientes con complicaciones post-COVID. Esta es nuestra unidad. Nosotros partíamos, como os decía, de 3 enfermeras gestoras de casos y 2 enfermeras de continuidad asistencial. Es verdad que la dimensión de la calidad que os comentaba, la continuidad asistencial, no es que la tuviéramos descubierta en el hospital, que parece que no teníamos estructura básica que atendiera esos procesos de continuidad. Sí que la teníamos, hay un director de continuidad asistencial dentro del hospital y había 2 enfermeras de continuidad asistencial, y lo que hicimos fue esas 2 enfermeras redistribuir un poco sus competencias y dejar a Marta como gestora hospitalaria en aquella parte más asistencial y de atención directa al paciente, y Amparo como una enfermera de continuidad asistencial, más de procesos de gestión entre niveles asistenciales. Entonces aquí veis a las 7 enfermeras gestoras de casos y a la enfermera de continuidad asistencial. Empezamos a constituir la unidad en enero de 2021, empezamos con reuniones periódicas que hacíamos semanales para intentar primero ver con qué modelo estaban trabajando ellas, con qué modelo teníamos que empezar a trabajar, cómo teníamos que empezar a cambiar y sobre todo empezar a definir si teníamos debilidades nuevas de una manera más operativa y empezar a configurar también nuestro mapa de procesos, definir cada uno de los procesos estratégicos clave y de soporte y empezar a trabajar en cada uno de ellos de una manera normalizada. Y a ello nos pusimos. Os presento ahí ese DAFO que trabajamos en lápiz, que borramos y volvimos a reescribir más de una vez, y que, bueno, pues que os pongo solamente aquellas cuestiones que eran más principales en cuanto al DAFO, que nos podían suponer mayor dificultad a la hora de trabajar y cuáles teníamos pues, como más fuertes que nos podían ayudar al desarrollo del proyecto. ¿Cuáles eran nuestras debilidades principales? Pues el modelo cultural del hospital. Nosotros pensábamos que iba a suponer un gran cambio. Los cambios de modelo cultural siempre pues llevan tiempo, no se hacen de un día para otro, y además nosotros partíamos de una necesidad sentida por parte de otros profesionales, pero con un perfil diferente al que nosotros queríamos proponer. Esa era una debilidad. Otra, la falta de conocimientos que teníamos del propio modelo, porque sí que habíamos leído lo que eran los modelos de gestión de casos de las diferentes comunidades, con la figura de enfermera de enlace o gestora de casos comunitaria y gestora de casos hospitalaria, pero nosotros no teníamos ese modelo. Como os decía, teníamos un modelo de enfermeras de continuidad asistencial que trabajaban más el tránsito de un nivel asistencial desde el hospital a la primaria, un poquito a la sociosanitaria. Pero no teníamos esa parte asistencial cubierta en el paciente crónico complejo. Y otra debilidad con la que nos enfrentábamos, pues era la heterogeneidad del perfil dentro de nuestras propias gestoras de casos. ¿Cuáles eran nuestras amenazas? Pues bueno, que realmente teníamos que poder encajar este modelo que cambia un poco la filosofía dentro de nuestro hospital y cómo eso se puede imbricar con la primaria, porque nosotros vamos a pasar eso de un modelo más de gestora de casos hospitalaria y gestora de casos comunitaria, y esa figura dentro del ámbito de la atención primaria, pues bueno, está representada con las diferentes enfermeras en los centros de salud, y el modelo es un poquito diferente al que hay en otras comunidades autónomas, y bueno, pues eso podría ser una amenaza, el cómo iban a conjugarse el modelo que nosotros pretendíamos y el que hay ahora mismo instaurado en la atención primaria de la Comunidad de Madrid. El que no disponíamos de un marco todavía, un marco normativo único, que pues sabíamos que se estaba gestando, pero bueno, que estaba por llegar, y eso también podía suponer una amenaza. ¿Cuáles eran nuestras fortalezas? Pues que teníamos 2 motivaciones muy claras, que era el manejo de la atención al paciente crónico complejo, y también la oportunidad de tener un desarrollo profesional, como os decía antes, el que ya contábamos con figuras de gestoras de casos que había que modificar y normalizar, pero al menos ya contábamos con esa figura, y que además teníamos un respaldo de la dirección dentro del hospital. ¿Y cuáles eran las oportunidades? Pues la experiencia que ya hay muy desarrollada a nivel de otras comunidades autónomas, que desde rondando los años 2000, el año 2000 ya están desarrollando el modelo de gestión de casos, y que nosotros estamos naciendo y ellos están muy avanzados, o sea que su experiencia nosotros, pues obviamente nos hemos nutrido mucho de ella, y el que partíamos, como os decía, de una estructura de continuidad asistencial, que no partíamos de cero, en lo que era al menos trabajar la continuidad asistencial del paciente. Empezamos a trabajar, como os decía, todas las semanas, configuramos cuál era nuestro mapa de procesos. Solamente os presento los procesos clave.
que son primero la identificación del caso y la captación del caso de captación del paciente y el cuidador, después la valoración integral personalizada que se hace a los pacientes, el plan de gestión del caso y el seguimiento y el cierre. Os voy a presentar los dos primeros, que son los que tenemos más desarrollados, el plan de gestión del caso y el seguimiento y el cierre, aunque estamos trabajando en ellos, pero no los tenemos todavía totalmente normalizados. Así que os voy a presentar, como os decía, los dos primeros. ¿Cómo hacíamos la captación del caso? ¿Cuál podían ser las entradas de pacientes a nuestro proceso? Pues podrían venir desde dos vías, una desde la derivación por parte de otros profesionales o bien a través de la captación proactiva, que como os decía es uno de los elementos diferenciadores del modelo, la captación proactiva de los pacientes. En cuanto a la derivación, pues los pacientes nos podían venir de los diferentes ámbitos, desde los propios comités que ya nos habían solicitado el que viera una gestora de casos, nos derivaran pacientes desde el ámbito de consultas, desde la propia hospitalización y también desde el ámbito de la urgencia. Para que pudiéramos tener una derivación efectiva por parte de estos servicios a las gestoras de casos, teníamos que contarles muy bien cuál es el modelo de atención que nosotros queremos proporcionar y cuándo creemos que es oportuno que nos interconsulten porque un paciente pueda beneficiarse de este modelo de gestión de casos. Entonces trabajamos unos criterios de derivación para que nos pudieran interconsultar, de tal manera que ahora nos pueden interconsultar cuando consideran que un paciente bueno, pues es subsidiario de gestión de casos. Esa es una entrada, y otra de la entrada es la captación proactiva por parte de cada una de las gestoras. Inicialmente nosotros nos centramos en captar a aquellos pacientes que están dentro de la estrategia de la atención al paciente crónico complejo y que están tipificados como pacientes de nivel de intervención alto, es decir, que ya son pacientes que cuando vienen al hospital desde la primaria ya están identificados como pacientes vulnerables, pacientes frágiles y por lo tanto a priori candidatos de este modelo son los de nivel de intervención alto, NIA, como os decía. Que cuando ingresan en el hospital, nosotros a través de la historia clínica podemos identificar qué pacientes tenemos ingresados ya con ese perfil. Otro perfil de pacientes que nosotros pensábamos que podíamos hacer captación proactiva es en los pacientes oncológicos, porque ya cumplen un perfil de vulnerabilidad determinado. Y otros que seleccionamos, que fue un poco una necesidad sentida por profesionales, son pacientes quirúrgicos complejos, sobre todo ligados a intervenciones quirúrgicas de otorrinolaringología, cirugía plástica y cirugía maxilofacial. Y de momento hemos empezado con la captación de esos pacientes. Por supuesto, sabemos que nos falta incorporar otros procesos, como son los procesos crónicos de POC, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, etc. Hemos empezado con eso porque, como os decía, estamos naciendo. Empezamos en el primer semestre, estuvimos configurando el modelo de gestión de casos. Esta parte de identificación del caso terminaba con un cribado. Las dos fuentes, tanto la derivación como la captación proactiva, llevan implícito el que hagamos una valoración previa para realmente saber si estamos ante un caso complejo, y para eso utilizamos una herramienta de valoración común a todas las gestoras de casos, en el que lo que se trata es de determinar la complejidad, es decir, de intentar buscar al paciente que más se puede beneficiar de este modelo. Utilizamos algunas escalas normalizadas, esta no es la valoración completa, utilizamos Bartel para la valoración funcional del paciente, Pfeiffer para la valoración del estado cognitivo, la escala Gijón para la valoración social y la Morisky para la adherencia al tratamiento. Además, también valoramos la presencia del cuidador, la escala nutricional, el MAST, el dolor, o sea que hacemos el cribado inicial es común, y también hemos incorporado un elemento que, si a través de esta valoración inicial, esta valoración no determina que un paciente es subsidiario de gestión de casos, pero sí la gestora de casos entiende que por el curso natural de la evolución de la enfermedad de ese paciente puede ser un usuario próximo o que realmente termine en gestión de casos, hemos determinado un término que se denomina necesidad, en el que si la gestora considera que es un paciente subsidiario, también es un elemento de incluir dentro de la gestión la necesidad. ¿Vale? Una vez que el paciente es subsidiario de gestión de casos, hacemos una valoración más completa. Aquí os pongo algunos indicadores biopsicosociales que utilizamos, los que ya os he comentado, que son elementos comunes, y luego además añadimos pues, la evaluación de la carga del cuidador, si es una paciente que ya está en proceso final de vida, si necesita una derivación a paliativos con la NEPAL, si identificamos ansiedad o que puede la paciente tener problemas de ansiedad o depresión a través de la escala Goldberg, como inicialmente lo detectamos, y Rosenberg para detectar problemas de autoestima.
Al máximo posible utilizamos escalas de valoración normalizadas. Cada una de las gestoras de casos tiene un formulario propio con estos elementos en común que os he dicho para poder hacer el cribado. Una vez que se hace el cribado hay otra parte común dentro de cada área específica de cada gestora y además se incorpora bueno, pues un apartado, digamos, específico. Por ejemplo, la gestora de mama tiene el cribado inicial común. Si esa paciente es subsidiaria de gestión de casos, hay una parte común dentro de la parte de evaluación más global, más biopsicosocial de la paciente, y además incorpora otros aspectos que ya son específicos solo de las pacientes con cánceres de mama. Y así para cada uno de los procesos. Y además, en la primera visita de los pacientes, incorporamos también una evaluación de cuestionarios de calidad de vida. Intentamos evaluar desde el principio resultados en salud. Es verdad que esta primera evaluación y a veces la segunda todavía la estamos haciendo con el paciente. La enfermera gestora de casos hace una primera evaluación del cuestionario de calidad de vida con el paciente y va haciendo esta reevaluación inicialmente a los 3 meses, de la primera evaluación. Entonces, como veis, cada una de las gestoras tiene cuestionarios de calidad de vida normalizados o adaptados a cada uno de los procesos. Mama, el BRESQ de satisfacción con la intervención quirúrgica, el GAT7 de ansiedad, el de depresión, el BR23 de calidad de vida de la mama y, como veis, igual para los procesos de gine, de ovario, endometrio, cervix, calidad de vida del paciente oncológico. Lo mismo para los procesos de cáncer de colon, cánceres esofagogástricos, hepatocarcinomas, calidad de vida biliar. Bueno, aquí tenéis todos los que utilizamos hasta el momento de cada una de las gestoras, como os decía. Una vez que hemos hecho esta valoración integral personalizada, lo que hacemos es proponer actuaciones que depende de cada caso derivan en interconsultar a un trabajador social, interconsultar a un psicólogo, comentar con el médico, con el oncólogo cualquier necesidad que hayamos identificado, como por a lo mejor un riesgo de desnutrición o una desnutrición inicial, un manejo del dolor inefectivo. Bueno, pues depende un poco del caso. El planteamiento de plan de gestión del caso, que es el siguiente proceso que tendríamos que trabajar y que nos presento hoy porque no tenemos todavía cerrado, es el que tocaría un poco desarrollar. Este plan de gestión del caso obviamente tiene que ser un plan de gestión del caso compartido, no es un plan de gestión del caso solo de la gestora. La gestora hemos dicho que es el eje vertebrador, es digamos, el punto de unión, el nexo, la persona que acompaña al paciente dentro de su proceso, en el que intervienen otros muchos agentes proveedores de salud y que obviamente tienen que ver con la atención al paciente. Entonces, todo esto, ¿cómo lo hemos registrado? Os decía que para cada una de las gestoras hemos trabajado un formulario específico para valorar al paciente. Y cada gestora incorpora ese formulario de valoración en un proceso de gestión de casos independiente dentro de la historia clínica electrónica del paciente. Os lo pongo aquí marcado. Este es un proceso de gestión de casos creado de un paciente ficticio, ¿vale? De un paciente ficticio, para que veáis cómo aparece dentro de la historia clínica electrónica, y en el que podemos hacer comentarios, pues como el que hemos hecho, ¿no? Una vez evaluada la complejidad, se decide la inclusión en el proceso de gestión de casos, se procede a una valoración integral, se realiza interconsulta a trabajo social para valoración por su parte, se realiza educación sanitaria para mejorar la adherencia al tratamiento y autocuidado en relación con el manejo de la oxigenoterapia respiratoria. Se comenta situación de la paciente con el médico responsable para valoración de interconsulta nutrición. Entonces, aquí veis un poco cómo es el sistema de registro que tenemos, con un proceso de gestión de casos, con un formulario de cada una de las gestoras dentro de este proceso de gestión de casos y luego ya con una posibilidad de ver si se necesita una interconsulta por parte de la gestora a cualquier otro profesional, pues también queda reflejado en la historia clínica. El siguiente paso, como os decía, es que haya un formulario de plan de gestión del caso y que ese formulario sea un registro compartido del equipo multidisciplinar de atención a ese paciente y que espero poder presentaros en no mucho tiempo. Entonces, este es el sistema de registro que nosotros utilizamos de la historia clínica electrónica del paciente. Este es el proyecto, hasta donde hemos llegado. Os decía, en el primer semestre normalizamos un poco todo lo que era el proceso, configuramos el mapa de procesos, empezamos a trabajar con cada una de las gestoras y la puesta en marcha real, digamos, del modelo de atención la hicimos en el mes de julio y os presento los resultados que tenemos de julio hasta la fecha, que son resultados pues de los pacientes que hemos incluido en gestión de casos, es decir, desde julio hasta prácticamente el día de hoy, hemos valorado a 385 pacientes, de los cuales eran subsidiarios de gestión de casos con el modelo de atención de alta complejidad que os estoy comentando, el 26% de los pacientes.
Obviamente, con el resto de los pacientes no quiere decir que la gestora no haga una intervención, sino que su nivel de intervención es de media o baja complejidad, es decir, a veces solamente es la gestión de las citas, otras veces es la gestión o la derivación a otros profesionales, no deja al paciente solo, pero obviamente su nivel de intervención es menor. Solamente os presento resultados de los de alto nivel de complejidad, ¿vale? Entonces, de 385 pacientes, 26% subsidiarios de gestión de casos, en los cuales en el 78% de los casos ha habido captación proactiva por parte de la gestora. Os puedo comentar solamente para que tengáis un poquito una referencia. En el mes de septiembre hicimos un corte evaluando estos dos mismos datos y teníamos un 98% de pacientes a los que hacíamos captación proactiva, es decir, todavía se conocía poco de la estrategia dentro del hospital, y teníamos un 17% de todos los pacientes evaluados como subsidiarios de gestión de casos. Pensamos que esta mejora en cuanto a la captación proactiva se refiere a porque es un modelo de atención que ya conocen y muchos profesionales ya nos están interconsultando y nos están derivando pacientes. Por lo tanto, queremos pensar que es un indicador indirecto de conocimiento de la estrategia dentro del hospital, aunque aún nos falta hacer despliegue. Os decía dentro de los resultados que el 71% eran mujeres, un 29% hombres y la edad promedio de los pacientes a los que atendíamos eran de 63 años. ¿Cuál fue un poco la distribución de estos pacientes por cada una de las gestoras de casos? Es decir, de este 26% de gestión de casos se distribuyen en cada una de las gestoras. Atendimos un volumen en cada una de las gestoras como con los resultados que os presento. De todos los que evaluó la gestora de mama, un 8,6% se incluyeron en el proceso de gestión de casos de alta complejidad. En el caso de los procesos ginecológicos, un 13,9% de los pacientes valorados. En el caso de los pacientes con procesos oncológicos de cabeza y cuello, lo que os decía de otorrino maxilofacial, cirugía plástica, un 71% de los casos entraron en el modelo de alta complejidad. En los casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, un 5,6%. En el caso de los procesos digestivos, los procesos oncológicos digestivos, un 31% de los pacientes. En el caso de la gestora hospitalaria, un 50% de los pacientes se incorporó al modelo de gestión de casos de alta complejidad. En el caso de la gestora post-COVID, un 78% de los pacientes, y en el caso de la gestora de procesos oncológicos, un 45% de los pacientes. Esto nos da una idea de dónde puede estar distribuida la complejidad y hacia qué perfil de pacientes tenemos que tender, ¿no? Tenemos que hacer captación proactiva. Os voy a poner un par de ejemplos solamente de lo que sería pues dos casos que, bueno, pues que representan un poco, yo creo que cuál es el propósito, ¿no? de este modelo de gestión de casos y cómo ese propósito ha llegado a buena consecución en estos dos casos que os presento. El primer caso se trata de una mujer de 45 años diagnosticada durante una cesárea para tener a su bebé de un cáncer de colon metastásico, inicialmente con un diagnóstico, o sea, con una dependencia leve, con un dolor importante, sin una sobrecarga de cuidador, o sea que tenía soporte de cuidadores, pero estaba muy asténica, con poco apetito y además tenía una sonda vesical permanente que limitaba mucho el dolor, y la sonda vesical limitaba un poco la actividad que la paciente podía desarrollar con su hija, y un poco cuál fue nuestra intervención después de incluirla en la gestión de casos, después de gestionar sus citas dentro del hospital de día, porque es una paciente que viene a ponerse su quimioterapia al hospital de día dentro del hospital. Bueno, pues hicimos esa primera valoración en el que no parecía que era una paciente candidata inicialmente a incluir dentro de la gestión de casos, pero sí la gestora la incluyó por necesidad. Hizo una primera valoración de la escala de calidad de vida, la CR29, en el que obtuvo una puntuación de 38. Se empezaron a cuestionar porque ella transmitía mucho que le limitaba la sonda y que además que estaba con dolor. Entonces empezaron a tratar, a manejar junto con el oncólogo el manejo del dolor, y también se valoró en la consulta de urología la posibilidad de que la paciente pudiera disponer de un sondaje intermitente y no un sondaje vesical permanente.
Entonces, se contó con la enfermera de urología, se instruyó a la paciente para que aprendiera a hacerse sondajes intermitentes, se realizó una videollamada para poder asistir dentro de su domicilio y que ella nos enseñara cómo hacía ese sondaje intermitente y bueno, pues al final ahora actualmente está con una sonda vesical que ella se cambia, en la que es autónoma, viene al hospital de día y es capaz de realizarse sus cambios, y en eso ella nos transmite que ha mejorado mucho su autonomía porque le permite hacer actividades con su hija que hasta ahora no podía hacer, y también un mejor control del dolor, perdón. Y además también le hemos ayudado un poco a aprender a retirarse el infusor, porque cada vez que tenía que retirarse el infusor de la quimioterapia tenía que venir al hospital, eso le suponía un sobreesfuerzo, tanto familiar como personal, porque es una paciente con un cáncer avanzado y con un pronóstico no bueno. Entonces le enseñamos a hacerse la retirada del infusor, volvimos a comprobar a través de videoconferencia, primero con un proceso de educación sanitaria presencial aquí en el hospital y después de videoconferencia dentro en su casa para efectivamente verificar que tenía capacidad de hacerlo, que hacía una adecuada eliminación de los residuos, que se retiraba adecuadamente el infusor y que era pues capaz de hacer toda la técnica. Eso la verdad es que le proporcionó mucha autonomía y nos manifestó que estaba encantada, ¿no?, con que eso le supusiera no tener que venir más veces de las que ya venía al hospital de día dentro del hospital. Y luego detectó, la gestora de casos, con sus contactos permanentes con esta paciente, detectó que podía empezar a estar ansiosa, le pasó una escala de ansiedad, detectó una ansiedad leve y pues hizo una interconsulta a la psicooncóloga y este es la situación actual ahora de la paciente, que está ya con una valoración por parte del equipo de paliativos. Ese es uno de los casos. El otro caso es también una mujer joven, 39 años, con un quiste ovárico, con un Barthel inicialmente independiente, pero con un deterioro cognitivo muy importante, con una mala adherencia a tratamiento, con un problema neurológico derivado también de un proceso oncológico también neurológico y con riesgo social. Esta paciente sí que era una paciente de gestión de casos, subsidiaria a una intervención de alta complejidad. ¿Cuál fue la intervención? Esta paciente tenía que tener un tratamiento concomitante de quimio y radioterapia, pero la quimio, que inicialmente la quimioterapia oral, estaba condicionada a que se tomara esa medicación para poderle dar radioterapia dentro del hospital. Entonces se planteó el ingreso hospitalario de esta paciente, que era una paciente que no tenía un manejo correcto de la medicación, además tenía un deterioro cognitivo, no tenía una red familiar amplia para poderle dar apoyo, y se planteó que ingresara 40 días dentro del hospital. Entonces, un poco la intervención de la gestora de casos, en este caso hospitalaria, fue hacer una valoración, incluir la gestión de casos, hacer una interconsulta a trabajo social para ver si era posible ponerle una ayuda domiciliaria por la mañana y por la tarde, un poco que garantizara la toma de la quimioterapia oral. Se tramitó una ambulancia para que todos los días le trajera a hacer al hospital, a recibir el tratamiento de quimioterapia que necesitaba, y para que esto fuera posible se le volvió a instruir a ella y a un cuidador en cómo tenía que manejar el tema de la medicación, cuándo se la tenía que tomar. Se hizo un proceso también de videoconferencia para todos los días para recordarle que tenía que tomarse la medicación antes de venir al hospital a hacerse la radioterapia, y conseguimos evitar que la paciente se quedara ingresada. Entonces eso le supuso una gran satisfacción tanto a ella como a su cuidador. Y también nos pusimos en contacto con la farmacia extrahospitalaria, la farmacia de su barrio, para que todo el tema de la quimioterapia oral estuviera garantizada, para tener esa coordinación y que no hubiera ningún proceso disruptivo dentro de la toma de medicación, y conseguimos una alta adherencia al tratamiento y, como os decía, evitamos un ingreso. Es decir, que os los he querido mostrar porque creo que ejemplificaban bastante bien que hay pacientes que obviamente son subsidiarias de gestión de casos por la complejidad de su enfermedad, pero que la intervención promueve la autonomía del paciente, el autocuidado, la mejora en la adherencia y evita en un momento dado el ingreso hospitalario, y también lo que decíamos al principio, ¿no?, fomenta una calidad de vida mejor, una percepción de calidad de vida mejor en las pacientes cuando disminuimos su dolor o les permitimos tener más autonomía cuando salen del hospital. Este es nuestro proyecto. ¿Y cuáles son los próximos
Pasos a seguir, ahora que nos queda, pues obviamente desarrollar los otros dos procesos subprocesos claves que tenemos en marcha, que son el plan de gestión del caso y el seguimiento de la intervención y el cierre del proceso, que además necesitamos continuar con un despliegue en la estrategia del hospital, que sabemos que, como os decía, eso supone cambiar un modelo cultural que poco a poco, pues con nuestra actuación iremos cambiando, que llevamos eso de verano aquí, digamos, funcionando con el modelo y bueno, pues que esto es una carrera de fondo, que no es un sprint, que tenemos que seguir captando otro tipo de procesos, que hasta ahora los tenemos muy vinculados a procesos oncológicos y quirúrgicos, pero es verdad que tenemos que incorporar más pacientes con niveles de intervención alto, de EPO, de insuficiencia cardíaca, ADVAC, como decía, y algún otro proceso. Y bueno, que hoy no os he presentado resultados en salud ni indicadores clínicos porque llevamos poco tiempo de rodaje, aunque sí que tenemos alguna medición, como os decía, basal y a los 3 meses, y que espero que en un futuro, bueno, pues podamos ver el impacto de esta medición en los pacientes. Pensamos que para que el modelo tenga éxito, bueno, pues primero tenemos que tener claro cuál es el papel que tiene que desempeñar la unidad de gestión de casos enfermera, no solamente las propias gestoras de casos dentro de la unidad, sino el resto de profesionales que componen el hospital, ¿no? Que eso supone un cambio cultural importante, que sabemos que, bueno, pues que eso lleva su tiempo, que para ello tenemos que demostrar que tenemos que hacer a través de una adecuada identificación del caso una buena gestión y que el paciente se vea beneficiado y poder objetivizarlo, que además tenemos que trabajar en la alineación entre servicios, no solamente dentro del propio hospital, sino dentro de los niveles asistenciales del hospital con la primaria, a través del fomento con nuestra enfermera de continuidad asistencial, la conexión con la primaria y también con otros ámbitos sociosanitarios, y que además bueno, pues que los dos ejes fundamentales del modelo pretenden garantizar la continuidad y la educación del paciente para fomentar la autonomía y el autocuidado, y que eso no se nos puede olvidar, ¿no? Que ese tiene que ser nuestro marco referencial. Y aquí acabo con mi exposición de hoy, y sí que os quería poner, bueno, pues un pequeño audio de una paciente que incorporamos en el proceso de gestión de casos de alta complejidad, simplemente para que escuchéis su testimonio, y os lo pongo, espero que lo Frente a escuchéis este bien. servicio bueno, que desde creo que el verano me está ofreciendo el hospital. Y bueno, decir que bueno, que ha sido un antes y un después, ¿no? Porque sobre todo he ganado debido a mi cambio, porque yo antes sí que podía hacer muchas más cosas y ahora pues me veo mucho más limitada. Pues gracias a Ana, ¿no? Pues tengo una mayor seguridad y confianza en cuanto a las gestiones, que antes para mí eran más complicadas acceder a ellas, ¿no? Hacer un cambio de cita, hablar con un especialista en concreto. Y bueno, gracias a este departamento, pues la verdad es que para mí ha sido un cambio bastante importante y estoy bastante agradecida, porque la verdad es que con Ana todo es fácil. Desde cambiar una cita hasta estar en el hospital ingresada y tener un problema de cualquier tipo, y ahí está ella organizándolo y súper rápido. Además, te puede hacer un lavado de sonda como gestionarte todas las gestiones para la atención domiciliaria, por ejemplo, que también a mí eso me generaba bastante esfuerzo. Y bueno, gracias yo a Ana, ¿no? Porque para mí gestión de casos es Ana. Pues la verdad es que tengo casi todo, ahora puedo decir prácticamente organizado, y eso, que en cualquier momento la puedo llamar y con la tranquilidad de que me va a atender en el momento que considere, y generalmente es en el momento, o sea, no me hace ni esperar. Y felicitarla sobre todo, ¿no? Por la gestión que le hace tan fácil, por su trato humano también, que eso es fundamental para personas como para pacientes, sobre todo, ¿no? Que están en mi caso, que nos sentimos tan vulnerables. Y sobre todo por eso, por esa energía que transmite, ¿no? Que a veces estás por los suelos y simplemente con escucharla ya te eleva, ¿no?
ya te sientes muchísimo mejor. Entonces, pues nada, felicitar por este servicio porque a mí especialmente sí que me está ayudando muchísimo. Ya está. Este era un testimonio de una paciente, sin más, para que veáis un poco cuál es el impacto, ¿no? Bueno, pues que representa muy bien lo que nosotros pretendemos conseguir con la implantación del modelo. Entonces, bueno, pues gracias a todos por escucharme, gracias a todos bueno, pues por estar ahí durante estos 50 minutos que he intentado exponer con la máxima humildad, porque sé que hay otras comunidades autónomas que tienen mucho más desarrollado este modelo que nosotros, pero que esto es algo novedoso para nosotros, que la configuración de la unidad de gestión de casos, bueno, pues que la llevamos con mucha ilusión, que lo que pretendemos ser es una unidad más proveedora de servicios dentro del hospital, que nos consideren como tal y que bueno, pues que podamos ofrecer también nuestros servicios a los pacientes dentro de un equipo multidisciplinar, obviamente siempre que sea necesario y bueno, pues que gracias a todos los que me acompañan en este viaje, gracias a todos los que me apoyan en este viaje y gracias también a AMCA y a DULOS por estar ahí, por invitarme y bueno, pues nada, que estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que me queráis hacer. Muchísimas gracias, Begoña. De verdad que ha sido muy enriquecedora y yo creo muy amena la exposición que has hecho y que nos ayudará a conocer mejor qué es la enfermera gestora de casos y la importancia que tiene en el hospital, por supuesto, en cualquier nivel asistencial y bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo os paso la palabra a los oyentes y bueno, pues os recomiendo, si queréis hablar, podéis levantar la mano. Yo desde el servicio técnico os darán acceso para que vuestro micro o vuestra cámara esté conectada. También podéis utilizar en la parte de abajo, veréis que pone, creo que está en la de abajo, en todos, preguntas y respuestas. Entonces, si queréis preguntar, lo podéis hacer a través de ahí o hacerlo también a través del chat. Preferimos que lo hagáis a través de preguntas y respuestas porque todo queda más ordenado y no empiezas a ir arriba y abajo. De todas formas, veo que hay 7 cosas en el chat. Bueno, la importancia del trabajo, Begoña, te están felicitando todo el mundo. Bueno, prácticamente estoy aquí viendo muchas felicitaciones por el trabajo y que gracias por compartirlo. Entre tanto, os animáis o a levantar la mano o a poneros en preguntas y respuestas. Yo voy a hacerle una pregunta a Begoña y es en relación a la enfermera hospitalaria. A mí me gustaría que contarais, porque la enfermera hospitalaria no tiene a los pacientes tan definidos, simplemente por lo que yo entiendo son pacientes que están ingresados en el hospital y digamos, ¿cómo hacéis por un lado la proactividad y por otro lado la derivación? ¿Y quién deriva y quién os deriva más? O sea, ¿quién solicita más vuestros servicios? A ver, empiezo contestando al último. ¿Qué servicios nos derivan más? Nosotros os decía que la entrada al proceso de gestión de casos es la derivación por parte de otros profesionales y la captación proactiva. La derivación por parte de otros profesionales, de momento fundamentalmente, aunque hay excepciones, pero fundamentalmente está viniendo de los médicos. Está viniendo de la profesión médica. Y nosotros lo que hemos hecho es trabajar una serie de criterios para que los profesionales, bueno, pues al menos tengan una idea de cuándo pueden interconsultarnos nuestros servicios hasta que empiecen a conocer realmente qué ofrecemos. Y hemos hecho, bueno, pues criterios para realizar una interconsulta al servicio de gestión de casos. Entonces hemos puesto todos los pacientes que ingresen, que estén dentro del proceso de crónico complejo con nivel de intervención alto, los NIA que os decía, todos los pacientes que tengan un deterioro funcional, un Bartel severo o que te presenten un deterioro cognitivo, un Pfeiffer también moderado y severo. Pacientes que ingresen al hospital y que ya tengan un proceso de gestión de casos abiertos porque ya hayan tenido contactos con la gestora de casos. Pacientes que detecten que tienen poca capacidad para el autocuidado porque haya habido un cambio brusco en su situación de salud, o que bien no tengan una red de soporte de cuidador determinada y que el profesional considere que requiere de una evaluación por nuestra parte, y también aquellos profesionales que detecten que los pacientes pueden tener una alta necesidad de cuidados. Entonces nosotros hemos tipificado esos criterios para que nos interconsulten, para que empiece a haber
cultura, pues de qué perfil de paciente nosotros estamos buscando, que es el que realmente pensamos que se puede beneficiar de la gestión de casos. Eso con respecto a la derivación. Entonces, los profesionales que consideran este paciente que tengo ahora mismo a mi cargo, considero que se puede beneficiar, interconsulto a una gestora. Lo que hay que determinar es si es un proceso de mama a la gestora de mama, si es un proceso de un paciente que está hospitalizado, es a la gestora hospitalaria, o sea que realmente nosotros no tenemos gestora para todos los procesos que puede presentar el enfermo. Entonces ahora mismo todo paciente hospitalizado se interconsulta a la gestora hospitalaria, con la premisa, lo que os he dicho, ¿no? Que tenga un nivel de intervención alto, que tenga un Bartel, o sea, que sea dependiente o que haya habido un cambio importante en su situación de salud, se interconsulta a la gestora hospitalaria, mientras el paciente está hospitalizado. ¿Vale? Entonces la gestora hospitalaria lo que hace es acude a la planta donde está el paciente, porque le han hecho una interconsulta, revisa a ese paciente, le hace una valoración, pregunta a los profesionales al cargo de ese paciente y decide si es un paciente al que hay que hacer seguimiento de cara al alta o al que hay que, junto con la enfermera y el equipo asistencial, decir, pues yo creo que merece la pena que hagamos una interconsulta a nutrición porque no me parece, porque tal, o que hagamos una interconsulta al trabajador social porque no parece que tenga una red de cuidadores al alta que pueda garantizar ese proceso de continuidad. Entonces, un poco eso trabajamos en el ingreso hospitalario. Cuando este paciente se va a ir de alta, es la enfermera de continuidad asistencial la que contacta con la enfermera de primaria, si es un proceso que ya se cierra, contacta con la enfermera de primaria para contarle un poco cuál ha sido el proceso asistencial dentro del ámbito ambulante, y al paciente se le dice que en los siguientes contactos en los que se incorpore al hospital, como ya el proceso de gestión de casos está abierto, nos volverá a través de la interconsulta de un profesional. Es un poco el seguimiento de los pacientes en cuanto a derivación. En cuanto a captación proactiva, nosotros lo que hacemos es, pues en aquellos procesos, como os he dicho, dentro de la historia clínica nosotros ya tenemos capacidad para ver qué pacientes están tipificados como de nivel de intervención alto. Entonces, todos los días sacamos un listado dentro de la historia clínica de electrónica de ese perfil de pacientes y ya proactivamente acudimos a hacerles una valoración por parte de la gestora de casos. Esa es la parte de captación proactiva, de nivel de intervención. Otra captación proactiva que hacemos es acudimos a la planta de hospitalización en el que se realizan intervenciones complejas, como os decía, pacientes que por una cirugía de maxilofacial pasan de tener una situación en la que dejan de hablar, dejan de poder comer, tienen curas complejas. Entonces ahí es proactivamente la gestora de casos la que acude a esas unidades de hospitalización. Y os decía que nos queda incorporar algún proceso más porque todavía no hemos llegado a muchos. Los pacientes, por ejemplo, con EPOC y que tienen más de una o dos reagudizaciones al año, pues son pacientes que también son subsidiarios inicialmente de entrar en gestión de casos. Pero eso es algo que tenemos que ir, digamos, ampliando, haciendo captación proactiva, pero eso ya sí que supone incrementar posiblemente más de una gestora hospitalaria, porque si no, pues no vamos a poder atender a todo lo que nos entra, porque si os recordáis, en el apartado de resultados, el 50% de los pacientes que evalúa la gestora de casos hospitalaria entra en el proceso de gestión de casos complejos. O sea que, ¿vale? No sé si te contesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. A ver, tengo dos preguntas en preguntas y respuestas y una dentro de Inmaculada Mediavilla. Perdón, dentro del chat que es de Inmaculada. Perdón. A ver, voy a empezar por la primera es de María José Bueno y nos dice, ¿cómo os coordináis con atención primaria? ¿Cómo lo vive atención primaria? Esta es una. Vale. De momento no tenemos un impacto o no nos ha llegado un impacto negativo en la primaria, es al revés, porque nosotros seguimos teniendo, os decía que dentro de la unidad de gestión de casos, una de las dimensiones de la calidad que nosotros trabajamos es la continuidad asistencial. Dentro del hospital, con las gestoras de casos que tenemos, tanto del área ambulante como del área de la hospitalización, pero todo el tránsito de aquellos pacientes que son complejos se hacen a través de la enfermera de continuidad asistencial, que ya es una enfermera que tiene, pues que tiene muchos años de desarrollo ya profesional en este puesto, entonces tiene conocimiento de todos los centros de salud, de las enfermeras de los centros de salud, y entonces es ella quien hace el tránsito y que cuenta el caso a los pacientes, y a través del informe al alta se hace esa transición desde la enfermera de continuidad asistencial a la enfermera del centro de salud. Es cierto con que nos estamos encontrando con una realidad, y es que vamos a tener posiblemente un volumen de pacientes que no solamente va a poder gestionar una enfermera de continuidad asistencial solo. Y de hecho, dentro de la Comunidad de Madrid se perfiló cuál era el rol de la enfermera de continuidad asistencial, y que si lo revisamos también incluye
competencias asistenciales que ahora mismo, al menos en nuestro hospital, no estamos haciendo porque está cubriendo la gestora hospitalaria. O sea que al final posiblemente más de una gestora hospitalaria y no solo la enfermera de continuidad va a tener que hacer también ese tránsito cuando el volumen de pacientes se incremente, ese tránsito a cada uno de los centros de salud y a la enfermera referente del paciente. Muy bien. Natividad López, que es presidenta de la asociación AMECE, de la Asociación Nacional, bueno, tú la conoces, no sé decir mucho más, AMECE, nos pregunta, Begoña, ¿nos dices la diferencia entre enfermera gestora y enfermera de enlace? Vale, esto, en el fondo, esta discusión, debate, la hemos tenido nosotros dentro de la propia unidad de gestión de casos porque es cierto que en el fondo es una cuestión de matices. De hecho, el cómo se originó esta enfermera de gestión de casos realmente se le denominaba enfermera de enlace dentro del ámbito comunitario y nosotros dentro del propio hospital, antes de llamarle enfermera de continuidad asistencial, le llamábamos enfermera de enlace. Ahora mismo nosotros en nuestro modelo, que ya no tenemos esa denominación de enfermera de enlace, sino enfermera de continuidad asistencial, es lo que os decía. La enfermera de continuidad asistencial dentro de nuestro hospital lo que hace es trabajar en la transición del paciente al alta dentro del hospital al ámbito de la comunitaria. Y la gestora de casos lo que trabaja es con el paciente mientras está dentro del proceso asistencial. Si es un proceso de hospitalización, mientras dura su hospitalización, o su tratamiento en el hospital de día, en el ámbito de la radioterapia, como os he contado, es decir, mientras tiene contacto con el hospital. Y después se le pasa al ámbito de la primaria. Si ese paciente vuelve a nosotros y es un paciente, imagínate que tiene una revisión y está dentro del proceso de gestión de casos, cuando vuelva el paciente al hospital, la enfermera gestora de casos revisará si la situación de salud del paciente ha cambiado o no, para saber si le tiene que sacar del proceso de gestión de casos. Pero la enfermera, digamos, de continuidad o de enlace, lo que hace es trabajar más el tránsito, al menos de momento en nuestro modelo, con el ámbito de la primaria y la sociosanitaria. Y la gestora de casos más mientras el paciente está dentro de lo que es el proceso de atención del hospital, aunque esté en un proceso ambulante. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sigues teniendo muchas felicitaciones y muchas enhorabuenas, ¿vale? Pero vamos a las preguntas. Inmaculada Mediavilla. Ella comenta que la enfermera gestora de casos en primaria se planteó en el 14, cuando se elaboró la estrategia de atención a pacientes crónicos. No salió adelante porque suponía un alto incremento en la contratación de enfermeras. Se solucionó bueno, valorando que cada enfermera es gestora de sus pacientes. ¿Crees que eso es posible o se necesitarían enfermeras contratadas y formadas para esto? A ver, es verdad que el perfil de la gestora de casos tiene que ser un perfil competencial, os decía antes, avanzado, y eso implica pues que la enfermera gestora de casos tiene un nivel de intervención de alta complejidad que no sé si se puede compaginar con que la enfermera esté también pasando el programa de, o sea, actuando en el programa de salud sano con la vacunación y con, o sea, yo creo que al final es cierto que dentro del proceso de la primaria la enfermera puede discriminar a qué paciente requiere de un modelo de alta complejidad y requiere una intervención determinada y qué paciente no requiere de esa intervención. Es cierto, lo que no sé si eso es asumible con el volumen de enfermeras que hay dentro de los centros de salud, pero al final sí, el modelo de gestión de casos lo que establece es ir al perfil del paciente que realmente necesita por su situación de salud, que se puede beneficiar más de este modelo de atención porque necesita de multiplicidad de proveedores y esto evita que haya duplicidades, que haya fragmentación y que el paciente quede en el limbo dentro del proceso. Dentro de la primaria no sé si es asumible, desconozco ese ámbito, yo puedo hablar más del ámbito de la hospitalaria, pero sí que puede haber una enfermera gestora de casos comunitaria que tenga un grupo de pacientes con ese perfil y que tenga un nivel de intervención determinado y que luego tenga otro nivel de pacientes que, como os decía antes, requieran un nivel de intervención medio o bajo. Lo que no sé es si eso se puede imbricar, las dos cosas se pueden imbricar con los números de profesionales que hay ahora mismo en los centros de salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recuerdo que los que queráis ir preguntando, por favor, preferimos que lo hagáis en el apartado de preguntas y respuestas porque queda más ordenado y no queda mezclado con las felicitaciones y con las enhorabuenas, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente es de Ana Polo y pregunta por la gestora de COVID.
¿Acude a visitar a los pacientes ingresados por COVID o cómo se derivan esos pacientes? ¿Cómo se captan? ¿Cómo entran? La captación es al alta. Las enfermeras, cuando el paciente está hospitalizado, el paciente al alta, la enfermera de las unidades se ponen en contacto con la enfermera gestora de COVID y es la gestora de COVID la que ya discrimina si es un paciente que requiere de continuidad en el seguimiento o no. Entonces, la enfermera, es verdad que otras veces es a través de la derivación del facultativo. Muchos pacientes al alta no presentan complicaciones y desde la consulta médica del internista del neumólogo es verdad que ha habido derivaciones a la gestora de casos COVID, porque realmente los que luego requieren seguimiento sí que tienen complicaciones y a veces presentan situaciones en el ámbito social en el que la gestora COVID sí que ha tenido que hacer varias interconsultas a trabajo social, por ejemplo, en este caso, y a otros servicios, pero ya para más la agilización de pruebas. Muy bien. Mar Luri Prieto pregunta: ¿cuánta población acoge vuestro hospital y cuántos centros de salud están vinculados con el hospital? A ver, nosotros tenemos una población de 400.000, no llegamos a 400.000, un poquito menos, nuestra población del área de referencia, y no sé decirte cuántos centros de salud hay en Ladano. Si hay alguien de la primaria de Ladano escuchando, seguro que se lo sabe mejor que yo. No te podría decir cuántos centros de salud hay, la verdad. Bueno, María José del Olmo, aparte de la enhorabuena, una duda es: ¿quién es el profesional que lidera la gestión más macro, junto con el director de continuidad, como la implantación de circuitos, procedimientos y en la mejora continua de la continuidad asistencial? ¿Qué debería hacer cada una de las? Son dos preguntas, ¿eh? ¿Qué debería hacer cada una de las gestoras de casos de sus pacientes con el nivel asistencial adecuado? Voy a revisar. La gestión más macro junto con el director de continuidad, como la implementación de circuitos, procedimientos. Entiendo que es la dirección de enfermería. Sí, vamos. En este caso sí, en este caso soy yo junto con el director de continuidad asistencial y la enfermera de continuidad asistencial en lo que es las transiciones y el trabajo con la primaria son los que, digamos, tenemos el contacto y tenemos una línea de trabajo a través de las direcciones de continuidad asistencial. Eso es. Y luego el siguiente. Luego la mejora de la continuidad. A ver, en la mejora de la continua, en el ciclo en la mejora continua, dentro de la continuidad, ¿qué debería hacer cada una de las gestoras de casos con sus pacientes con el nivel asistencial adecuado? No lo acabo tampoco de entender. A ver, las gestoras de casos, que para saber a qué nivel tiene que ir cada paciente. Por cierto, bueno, acaba que vale. Ya sabemos cuántos centros hay. Fenomenal, bien ha contestado, estupendo. La gestora de casos, a ver, tiene varios niveles de intervención. Yo os he hablado del modelo cuando realmente estamos ante un paciente de alta complejidad, pero es verdad, te puedo decir que a lo mejor os he presentado los datos de la gestora de mama. De cada 100 pacientes que ve la gestora de mama, 13 o 14 entran en este proceso complejo. Todos los demás requieren de su intervención, pero a veces solamente es la gestión de las citas, la presentación en el comité, la derivación o la información de que tiene recursos a su disposición en caso de que los necesite. Es decir, que después el resto de población depende del caso que tiene enfrente. A veces solamente es comunicación con el equipo médico que le lleva. Otras veces solamente actividades preventivas, como por ejemplo realizar fisioterapia preventiva si va a ser intervenida de unción de mama con linfadenectomía para evitar linfedema posquirúrgico. Depende, entonces es la gestora de casos un poco la que determina a qué nivel asistencial dentro del hospital tiene que ir. Una vez que la paciente sale del hospital, si no es una paciente compleja, no hay seguimiento, hay continuidad al alta con atención primaria y cuando la paciente, en caso de que la paciente vuelva a la consulta, si no es una paciente compleja, la gestora de casos inicialmente solamente cubre, digamos, los procedimientos de gestión de citas, de ver qué tal vas, de qué tal estás y si haces una nueva evaluación para ver si ha habido desviaciones. Pero es verdad que, como os decía, llevamos 3-4 meses no llega de implantación del modelo, o sea que posiblemente estas cosas las iremos también un poco afinando a medida que vayamos avanzando en la implantación y detectando que hay ciertas cosas que no estamos haciendo posiblemente bien o que no estamos atinando, era lo que os decía antes. Igual cuando empezamos no hacíamos un cribado tan específico de la población subsidiaria y ahora sí que vamos teniendo cada vez un poquito más expertía.
porque también a las propias gestoras, incluso a veces a mí, pero esto es gestión de casos o no es gestión de casos, pero a ver, vamos a volver otra vez hemos dicho que vamos a valorar con objetividad cada uno de los cuestionarios y que solamente el criterio de necesidad es el que, digamos, criterio subjetivo de la gestora, pues ajustémonos a eso, porque a veces también confundíamos, ¿cuándo meto hasta un paciente en el proceso complejo o cuándo? Porque yo sigo haciendo cosas con él, sí, pero este es un nivel de intervención que no es alto y que por lo tanto al paciente no le tienes que dejar, pero no está dentro del proceso que estamos trabajando. Le tienes que seguir atendiendo en otros procesos, digamos, de menos complejidad de atención, ¿vale? No sé si he contestado. Sí, ¿os parece que sí? Yo creo que sí. Muchas gracias. Bueno, a ver, en cuanto a los centros de salud, yo no sé si es que se cuentan, puede ser que se cuenten cosas diferentes. Por un lado, nos dicen que con centros de salud con consultorios hay 16, por otro lado 25 y por otro lado 10, con lo cual digamos que es posible que según lo que estemos contando y no, bueno, no lo sé. de hecho nos habéis dejado con la duda ahora, sí, pero yo también. como tenemos varias respuestas, pues lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero bueno, es toda el área noroeste de Madrid, con lo cual entran todos los pueblos, o sea, todas las poblaciones desde lo que es Aravaca hacia arriba, Villalba y muchas más zonas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, es un área muy amplia. Bueno, sí. ¿Vale? Bueno, eso quería decir, que no me atrevo ahora a decir tal, dice tal, bueno, que lo buscaremos para la próxima. Así nos lo aprendemos. Eso, efectivamente. Bueno, luego, a ver, hay dos que se parecen mucho. Una es de Aurora Barberá, que dice, ya sé que has comentado que todavía no habéis medido el impacto de la intervención, pero ¿qué indicadores de resultados os habéis planteado? Y por otro lado, Inés Alonso González también pregunta qué indicadores estáis midiendo en resultados en salud. Entonces, como es muy parecida, pues yo creo que puedes contestar a las dos. Nosotros estamos monitorizando con los cuestionarios de calidad de vida que os decía en cada uno de los procesos, fundamentalmente la autonomía del paciente. Es verdad que ahora mismo no os puedo presentar resultados porque los resultados en salud se monitorizan a más tiempo. Quiero decir que además hay mediciones al 0, al 6, a los 12 meses para realmente poder evaluar el impacto de la atención. Hasta ahora, ¿qué estamos monitorizando? Pues aparte de estos indicadores de proceso que os decía, de cuántos incorporamos en gestión de casos y cuánto digamos, se reparte en cada una de las gestoras, estamos monitorizando. De todos los pacientes que incluimos, cuántos pacientes tienen dependencia y en qué grado de severidad, cuántos tienen deterioro cognitivo, cuántos tienen riesgo nutricional, cuántos son pacientes que presentan dolor, cuántos pacientes cuántos cuidadores, tienen carga del rol del cuidador, cuántos pacientes tienen adherencia al tratamiento. O sea que realmente lo que monitorizamos son situaciones de salud que salen de las propias escalas que monitorizamos y luego los resultados en calidad de vida que tiene que ver en si me han operado bien, si después de la operación he podido hacer las actividades que antes hacía, ahora camino más y puedo salir a pasear 2 kilómetros y antes no. Quiero decir que eso va ligado a cada uno de los cuestionarios que os he dicho que pasábamos en cada uno de los procesos de gestión de casos. Hay uno específico, os lo cuento, porque de memoria no me sé todos los cuestionarios de calidad de vida. A ver si os lo puedo... Aquí. Vale. Como os decía, pues de satisfacción tras una intervención quirúrgica, de ansiedad, de depresión y cómo evoluciona eso a lo largo de la evaluación dentro del proceso de gestión de casos en las diferentes interacciones que tiene la gestora con el paciente. Pero ya os he dicho, hemos hecho una medición basal a los 0 y a los 3 meses inicialmente. Ya sabéis que la monitorización de los PROMs en teoría tienen que ser autoevaluativas, es decir, que el propio paciente debería de hacer la autoevaluación. Es verdad que nosotros hemos empezado a hacerla nosotros por hacer un poco ese seguimiento y también por adquirir la habilidad nuestra y saber bueno, pues qué tipo de información manejan todos esos cuestionarios. De calidad de vida del cáncer de orofaringe, de calidad de vida del cáncer de pulmón, del control de la enfermedad inflamatoria intestinal, el FS36 para el COVID. Entonces, eso es lo que vamos a monitorizar, esos resultados en salud, cada uno de los ítems que nos ofrecen esos cuestionarios. No sé Muy si... bien. ¿Sí? Muchas gracias. Sí.
A ver, otra pregunta de Isabel María Díaz Cabo. ¿Qué diferencias presenta la enfermera gestora de casos con la enfermera de práctica avanzada? ¿Qué diferencias? ¿Diferencias? No tiene diferencias. Quiero decir que dentro de los perfiles de práctica avanzada podemos encontrar más de un perfil. El modelo de gestión de casos es un perfil más dentro de la práctica avanzada. ¿Por qué se considera la gestora de casos una enfermera de práctica avanzada? Pues realmente porque no se centra solo en si hace tareas o técnicas independientemente de la complejidad de estas, sino que se caracteriza porque tiene un conocimiento experto en un ámbito de actuación determinada, que además tiene ese conocimiento, le garantiza o le proporciona autonomía para la toma de decisiones más complejas, que tiene las habilidades clínicas necesarias para hacerse cargo de pacientes complejos. Es decir, que utiliza sistemas de valoración avanzada, que toma parte en el juicio diagnóstico del paciente, que puede prescribir fármacos hasta donde nuestra competencia nos lo permita, y luego además lleva aparejadas competencias, como os decía, de docencia, investigación y tal. De todas formas, ya hay cuestionarios de evaluación de práctica avanzada en el que sí que se determina cuáles son las competencias que tiene que tener una enfermera para realmente poder acercarse a lo que se considera un perfil de práctica avanzada. Y hay instrumentos como por ejemplo el IECEPA en el que determinan, que pueden ser autoevaluativos, en el que determinan el nivel de autonomía, el nivel de liderazgo, autonomía profesional, el nivel de liderazgo, el nivel de mentoring que se hace con los pacientes, el nivel de calidad de cuidados, el nivel de investigación que se hace, y en base a esos perfiles competenciales hay como diferentes, dentro de ese perfil competencial, diferentes niveles de consecución, ¿no? Desde el top hasta el más básico. Entonces esos instrumentos de evaluación permiten a cada enfermera saber pues si se acerca a ese perfil competencial de práctica avanzada, y es verdad que no podemos decir que una enfermera por ser gestora de casos ya tiene un perfil de práctica avanzada, es al revés. La gestora de casos tiene que tener esas competencias que ya están definidas para la práctica avanzada para poder decir que ella cumple con un modelo de práctica avanzada en la gestión de casos. No sé si me he explicado. Muy bien. A ver, la última pregunta que yo tengo pendiente es de Alberto Parga Lago. Si hay alguien que pues sobre todo si está en el chat, igual no la he visto, entonces les pediría que por favor la volvierais a escribir o en el chat o en el apartado de preguntas. Pero la pregunta de Alberto Parga es: las consultas de la gestora de casos, ¿las hacéis de manera presencial en el hospital, con seguimiento telefónico o a domicilio, o quizás en los tres ámbitos? No, a domicilio no. A domicilio no. Dentro del hospital hacemos modalidad presencial, al menos en la entrevista inicial, y luego si el paciente es subsidiario de gestión de casos intentamos que cuando viene a una consulta médica hacer coincidir esa consulta presencial, y si no también hacemos consulta telefónica. Hemos incluido, aunque es verdad que no se puede decir consulta, pero hemos incluido la videoconferencia en los casos en los que os he comentado y alguno más en el que la hemos utilizado para tener una comunicación cuando el paciente está en el domicilio, pero como un método de evitar un ingreso, evitar venir al hospital, pero no como asistencia domiciliaria. ¿Vale? Muy bien. Una pregunta más. Inés Alonso González pregunta: en los pacientes hospitalizados, ¿cómo se coordinan las gestoras con las enfermeras asistenciales para el entrenamiento en autocuidados y necesidades al alta? ¿El informe de cuidados de enfermería se hace compartido? Son dos preguntas. Sí, la enfermera hospitalaria sí que se coordina con la enfermera asistencial de cara a la planificación al alta, pero la enfermera referente o responsable del paciente es la enfermera, en este caso, de la planta donde esté. La gestora hospitalaria lo que hace es actuar de facilitadora. Es cierto que la gestión del alta sí que se hace de forma conjunta, eso sí que es cierto, pero el informe de cuidados al alta lo hace la enfermera responsable del paciente de la unidad hospitalaria concreta. Existe un trabajo coordinado, vaya, entre las dos. Muy bien. Bueno, pues aparentemente, no sé si alguien más va a escribir, pero bueno, yo tengo alguna pregunta más, puesto que tenemos todavía unos minutos. La pregunta es: os basasteis mucho en el modelo de otras comunidades, pero básicamente en el que tiene más experiencia, que es el modelo de Andalucía. ¿Cuáles son las
diferencias o qué ha aportado esta unidad diferente a lo que es el modelo de Andalucía sobre el que os basasteis? O sea, ¿qué novedades o qué valores diferentes añade vuestro modelo? A nosotros es verdad que el modelo andaluz nos ayudó mucho porque además compartíamos esa parte que no se ve, los valores del modelo, ¿no? Lo que traduce, lo que nos puede llegar a hacer avanzar hacia el cuidado del paciente. Y entonces lo tomamos un poco como marco referencial, aunque ya os he comentado que también hemos utilizado otros, y quizá lo que establece como diferencia es que el modelo andaluz sí que habla de la enfermera gestora hospitalaria y la enfermera gestora comunitaria, y eso ya está tipificado, cada una tiene ese rol, es decir, hay una estructura detrás de esas gestoras de casos dentro de los dos ámbitos asistenciales. En el nuestro es verdad que existe la figura de continuidad asistencial y enfermera gestora hospitalaria, y en el ámbito de la primaria, como decía Inmaculada, se planteó, pero es verdad que no hay gestora comunitaria, sino que la enfermera intenta hacer, yo creo que en el paciente complejo, una gestión de casos, pero sin un modelo normalizado como tal. O sea, quizá eso es lo que nos faltaría o tenemos de diferencia con respecto al modelo andaluz. Y luego nosotros hemos intentado, dentro del ámbito de la gestión dentro del propio hospital, hacer una unidad que fuera, no quiero que suene independiente, es decir, complementaria pero independiente, como una unidad proveedora de servicios en el que nosotros cuando se nos necesita acudimos y trabajamos con el equipo asistencial que se requiera. No formamos parte de una unidad multidisciplinar, la unidad funcional de mama. La enfermera gestora sí que está y colabora con esa unidad, pero su estructura orgánica es la unidad de gestión de casos enfermera. Entonces, quizá eso es un poco lo que puedo ver de diferencia, porque yo creo que todo lo demás, la monitorización de resultados en salud, de hecho, su mapa de procesos nos ha servido a nosotros como referencia totalmente para desarrollar el nuestro. O sea que... Muchas gracias. Otra pregunta de Isabel María Díaz Caro. Begoña, has comentado que la enfermera gestora de casos realiza una valoración basal donde valora mediante diferentes escalas por ámbitos, dolor, calidad de vida, etc. Pero durante el seguimiento del proceso, ¿la enfermera gestora de casos trabaja con planes de cuidados? Todavía no. Todavía no estamos en ese punto, y de hecho os comentaba que estábamos en el plan de gestión del caso y dentro del plan de gestión del caso pues obviamente habrá atención, lo que se pretende es que se incluya la atención multidisciplinar, no solamente del médico, también de la enfermera, del trabajador social si se requiere, porque se trata de tener un documento de planificación y de trabajo sobre el paciente. Entonces nosotros sí que es verdad que queremos trabajar, o que nuestra idea es trabajar con planes de cuidados, pero aún no los tenemos desarrollados, implantados. Otro de los gaps que nosotros tenemos aquí es que en el ámbito ambulatorio no estamos utilizando lo que es el documento como tal de planificación. La enfermera valora, planifica y hace una intervención, diagnostica y hace una intervención, pero no te puedo decir que lo tengamos a nivel de registro realizado, porque todavía no lo tenemos. Sí que es cierto que es nuestra intención incluso el poder incluir resultados, pues Nanda-Knock-Mick, ¿no? Vaya, la metodología enfermera que utilizamos cuando el paciente está hospitalizado, pero todavía no lo tenemos, lo hemos contemplado y estamos en ello cuando desarrollemos el plan de gestión del caso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acabo de recibir un WhatsApp en donde se ve la lista de los centros de salud del área y son 10, ¿vale? No los voy a leer, pero salen 10. Gracias a Almudena, la directora de enfermería del Hospital Puerta de Hierro, que nos ha proveído de esta información. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Son y 28. Nos quedan 2 minutos. Espera, 9. No, yo creo que no hay ninguna más. Vamos, estamos perfectos en el tiempo. Quiero volver a agradecer a Begoña que haya compartido con todos nosotros a través de AMCA este proyecto. Decir que se ha conectado gente de bastantes personas también de fuera de Madrid, de otras comunidades autónomas, lo cual es muy enriquecedor para nosotros y para todos. Agradecer a todos los que os habéis conectado y habéis estado. Bueno, todavía tenéis tiempo por si queréis mandar alguna pregunta, y esa pregunta no la vamos a contestar en vivo y en directo, pero sí Begoña la contestaría y os lo escribiríamos.
Y nada, agradecer de nuevo a AMCA también, pues eso, la confianza de que yo pudiera moderar esta tertulia de un proyecto de mi hospital y bueno, de eso y poder presentarlo con todos vosotros. Os agradecemos mucho vuestra participación. Además, yo creo que las preguntas han sido muy oportunas, muy interesantes y han permitido que el proyecto se pudiera explicar más. Begoña, una intervención excelente, de verdad. Gracias. Muchas gracias en nombre de AMCA, de Pedro Ruiz, que se excusó porque tenía otra tarea que no podía delegar. Y nada, muchísimas gracias a todos y vamos a cerrar ya esta tertulia. Comunicaros que a partir de febrero volverán las tertulias, seguramente. Estamos preparando el programa anual y esperamos que tengáis, que lo sepáis con tiempo suficiente y que os resulten tan interesantes como esta de hoy y las anteriores que hemos hecho. Muchas gracias a todos. Un abrazo.